En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo 27 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo interesante de lo cual yo no me había percatado es que Dios viene a crear a los animales también de lo mismo que creó al hombre. Versículo 19. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre es el que se encarga también de bautizar a la mujer. Dice en el versículo 23, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer. Dios piensa en las cosas que puede necesitar el hombre y necesita de una ayuda. Los animales sin duda serán una ayuda especial, pero también ha pensado en alguien que puede estar a su mismo nivel. Y para fundamentar esto tenemos que remitirnos al versículo 27 del capítulo 1, donde dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Su imagen y semejanza tienen la misma dignidad, es decir, ninguno es más que otro. En este caso deberían ser igual, pero entendiéndose todo en el sano juicio dentro de lo que es la cuestión lógica. No, el hombre tiene que buscar las cosas que son correspondientes a la mujer en su situación natural, ni la mujer tiene que buscar hacer las cosas que hace el hombre y debe de apegarse más bien a su situación natural. La mujer puede tener hijos, el hombre no puede tener hijos. El hombre, por su condición física, tiene que apegarse a hacer algunas cosas que la mujer no puede, y la mujer podrá hacer algunas cosas que el hombre no puede. Lamentablemente se distorsiona esto de la dignidad y algunos hombres quieren hacer lo que hacen las mujeres y algunas mujeres quieren hacer lo que hacen los hombres, perdiendo lo que es la dimensión de lo que es una mujer en su estado físico y también en su caso lo que es el hombre. Poco a poco están cambiándose algunas leyes a nivel global, pero no porque se cambien las leyes se va a cambiar la constitución natural del ser de la persona.
Si una ley viene por parte del gobierno y me dice que a este micrófono ya no le llame micrófono, que le llame silla, pues lo que es correspondiente a una silla es que me sirve para sentarme. El micrófono no servirá para eso. Dentro de lo que es el sentido común se entiende claramente, pero dentro de lo que es cierto tipo de mentalidades no. Pareciera ser retrógrada o del tiempo medieval. Pero, como dice el Evangelio, al buen entendedor pocas palabras. El que tiene oídos que oiga. Utilicemos la razón, la reflexión, el razonamiento para caminar dentro del sendero de la rectitud, de la coherencia y de la lógica, y que todos estos movimientos y acciones nos lleven a la justicia. Me aparto de ese punto y regreso a algo que es sumamente importante. Versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Su esposa también tiene que hacer lo mismo. Hay algunos hombres que se van a la casa de los papás de la esposa, pero también la esposa debe de apegarse a este mismo precepto bíblico. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser una sola persona, caminando juntos, esforzándose, luchando. Pero hay ciertos casos lamentables donde no sucede esto. Se suben a la barca, deberían de remar los dos, a veces solamente uno, y a veces el otro rema, pero lo hacen de manera contraria, de manera que no avanzan y lo único que hacen es dar vueltas en círculo, se estancan, no progresan. Cuando uno da vueltas en círculo se marea, y al mismo tiempo que se marea se enferma la persona, se enferma el matrimonio, y obviamente los que vayan en esa barca sufrirán también las consecuencias, las repercusiones. Deberán ser una sola persona. En esto es también buscar a alguien que te acompañe en gustos similares, pero obviamente no tendrán siempre todos los gustos, pero sí buscando caminar para el mismo rumbo y buscando tener los mismos ideales. ¿Qué ideales tienes tú dentro de lo que es la vida espiritual? ¿Te has enfocado en eso? ¿En la vida personal? ¿Qué tipo de ideales tienes tú? ¿Qué tipo de visión en la vida tienes? ¿Qué objetivo? ¿Qué enfoque? Muy posiblemente en los gustos no lleguen a ser similares. A él le gusta el azul, a ti te gusta el rosa, a él le gustan los mariscos, a ti te gusta el espagueti, pero esos gustos no llegan a ser tan trascendentales. Pero donde sí cambia es la forma de ver la vida. Está casado y le gusta vivir todavía como soltero. Está casado o quiere estar viviendo en la casa de papá y mamá. Tiene una forma de ver la vida muy egoísta, donde solamente importa a él y no le importa ni siquiera a la esposa. O en su caso, la esposa quiere vivir como soltera y es egoísta y no le importa su esposo, o no se preocupan por las cosas de sus hijos. Quizá a lo mejor la mujer es más atenta a las necesidades de los hijos, pero el esposo no. Y van caminando de forma dispareja. Uno va muy rápido, el otro está muy lento, o incluso puede ir contrario a donde se quieren dirigir. Muchos se han casado sin analizar esto de enfocarse a ser una sola persona. A veces se casan con intereses muy pero muy egoístas, solamente para satisfacer ciertas necesidades físicas o para tener a alguien que le haga lo que él o ella ya están cansados de hacer, o en su caso, estar buscando a alguien a quien someter, o en su caso pisotear porque ya está cansado que los demás lo hagan. Necesitamos reflexionar más sobre esto, y en el caso de los matrimonios, yo les invitaría a que siempre hagan una reflexión. Podría considerarse que los dos son como una sola persona, o incluso después de 10 años no ha comprendido ni de un lado ni de otro la necesidad de apegarse a este texto bíblico, y lejos de ayudarse se destruyen, lejos de estirar la mano para levantarse de las caídas, lo único que hacen es estirar la mano para golpearle,
para tenerlo sometido y hacer que la otra persona haga lo que una de las partes quiere. Recuerden que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, así que, al sujetarlo, todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta, en la primera lectura, que corresponde al Génesis, nos hablaba sobre la creación del hombre, sobre la creación de la mujer, sobre su misión. En esta segunda lectura, la carta a los Hebreos nos remarca quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, por Él se hicieron todas las cosas, en Él quedarán sujetas todas las cosas. Pero el mismo autor sagrado remarca que tuvo que hacerse inferior a los ángeles por un solo tiempo. Inferior a los ángeles se refiere a hacerse hombre. Menciona en el versículo 10, casi al final, que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, pero no para que se salvara Jesucristo. Él, siendo Dios, no necesita de una salvación como tal, pero sí salvarnos a nosotros. Jesucristo viene a enseñarnos el camino de la salvación. Por medio del sufrimiento alcanza lo que es la purificación para nosotros, la redención. Y en el versículo 11 remarca: porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. La primera lectura nos habló de la creación del hombre, de su finalidad y a lo que tiende. En esta segunda lectura se nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cómo tuvo que hacerse hombre. ¿Y cuál es la finalidad de hacerse hombre? ¿Hacia dónde tiende el hacerse hombre? Para hacernos a todos hermanos con Él y salvarnos. Nosotros tenemos que reconocer en Jesucristo el Salvador, y el Salvador por sus méritos, pero también el Salvador porque Él es el que nos guía, Él es el que nos pone la referencia, cómo alcanzar la salvación. Y tuvo que hacerse hombre para enseñarnos ese camino que nos lleva a la salvación. De nosotros dependerá si conocemos cuál es ese camino de la salvación. Conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, llegamos a tener en cuenta todas estas acciones que realizó cuando Él caminaba en forma humana y llevarnos hacia el Padre, por lo que Él dijo, por lo que Él hizo. Hay muchas cosas que no hemos aprendido, hay otros que quizá hemos aprendido algunas cosas de Jesucristo, pero no las hemos puesto en práctica. No es solo conozco de Jesucristo, sino pongo en práctica lo que me dijo y lo que me enseñó Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, nos vamos al Evangelio que corresponde a Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes.
Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que les tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio encontramos lo que vendrían a ser dos situaciones totalmente diferentes. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y estas dos situaciones por qué están en el Evangelio? En la primera, Jesús enseña sobre el divorcio. Vienen aquellos y le preguntan, a ver, en la ley de Moisés dice que se podía decir ahí a la mujer, órale, ya lléguele. Permitía el divorcio. ¿Y tú qué es lo que dices? Y a Jesucristo viene a decir lo que está escrito desde el origen y les dice por qué Moisés dispuso que se hiciera aquello de despedir a la mujer, dándole un certificado de divorcio por lo tercos que son en este caso aquellos que buscan siempre una forma de acomodarse a una situación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en este caso refiriéndose al matrimonio. Cuando la persona se casa, recibe la bendición de Dios. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, les da su bendición y después les dice que procreen. Ya desde ahí se encuentra el primer matrimonio con Adán y Eva. Después se brinca a otra situación, cuando Jesús bendice a los niños y presenta que llevaron unos niños a Jesús. ¿Quién los llevó? No se sabe, no dice, para que en este caso Jesús los tocara y les diera también su bendición. Pero algunos discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Con eso, Jesucristo da una enseñanza a sus apóstoles, dándoles a conocer que hay que ser como esos niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La referencia del niño en este texto bíblico o en los contextos bíblicos en los que lo presenta Jesús, porque no es la primera vez, el niño viene a tener una referencia de humildad, de sencillez. Si se enoja el niño, en la tarde, en la noche, ya incluso anda contento con su hermano, con su hermanita, con aquel que se haya enojado en la escuela. Se disgustaron, ellos no guardan un rencor, no guardan un reproche para con aquella persona, a menos de que estén ya muy contaminados por culpa de aquellos que les acompañan. Y con esto podríamos entender el Evangelio en estas dos partes. Primero, el divorcio. ¿Por qué se da el divorcio? Por problemas maritales. ¿Qué originan los problemas maritales? Ustedes querrán presentar a lo mejor a la suegra, a lo mejor cuestiones de dinero, a lo mejor cuestiones sexuales, a lo mejor chismes u otras cosas más. Pero, sin duda, la raíz de los problemas matrimoniales estriba en la soberbia, en el orgullo. Y si nos vamos a la primera lectura y si agarramos la segunda lectura, los problemas matrimoniales se dan cuando nos enfocamos mucho en el egoísmo o cuando vivimos de manera egoísta. No entendemos la razón de nuestro origen, no entendemos hacia dónde estamos encausados y cuál es nuestra meta en este mundo. El que está casado, hacia dónde está orientado, cuál es la razón, cuál es el origen de su ser como esposo o como esposa.
¿Por qué no se entiende? Porque hay mucho egoísmo. ¿Por qué no se entiende? Porque hay mucha soberbia y mucho orgullo. Si fuéramos como niños, en el sentido puro, si nos comportáramos como ellos, los problemas, las discusiones, las dificultades, las diferencias se encontrarían en el camino, nos enfrentaríamos a ellas, pero por dejar que en el corazón siempre esté presente Cristo, aquellas cosas no tendrían tanta relevancia, no tendrían tanto peso, pero somos tan necios, somos tan tercos, como les dice Jesús a estos que le hacen este cuestionamiento. Asimilemos la primera lectura, el origen, por qué Dios nos creó, en el caso del hombre y la mujer, que los dos sean uno solo. Entendemos la segunda lectura, por qué Jesucristo tuvo que hacerse hombre, cuál era su finalidad, cuál era su proyección, de qué manera lo hizo. En el Evangelio encontramos que se dan este tipo de divorcios porque no hemos entendido lo que es la base de todo, Dios, y hacia dónde quiere que caminemos. ¿Conoces ese tipo de matrimonios que constantemente se están agarrando de las greñas, se mandan mensajes para insultarse, cuando están en la casa se insultan y todavía son capaces de echarle leña al fuego? Apenas tienen la oportunidad de platicar con otra persona y ya están prácticamente vomitando todas las cosas negativas que en persona le dicen a su pareja. Y aquel desgraciado, y aquel infeliz, y aquel hijo de tal por cual. Y el esposo obviamente no se queda atrás con referencia a la esposa. ¿Por qué sale todo ese tipo de insultos? ¿Por qué sale todo ese tipo de contaminación? Porque su corazón está lleno de soberbia, su corazón está lleno de egoísmo y de orgullo. Si fuéramos como niños, otro gallo cantaría. Problemas en el matrimonio, sin duda, pero pueden afrontarlos porque tienen a Dios en su corazón y son los dos como uno solo, caminan hacia un mismo rumbo, hacia el encuentro con Dios. Pero hasta que no se deje ese maldito orgullo y esa maldita soberbia y ese maldito egoísmo, no vamos a llegar a ningún lado. Así se destruirán entonces familias, pueblos, ciudades y entre naciones también, porque eso no solamente afecta al matrimonio, nos afecta a todos. Cuestionémonos, ¿quién nos hizo? ¿Para qué nos hicieron? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida en este mundo? Cada quien desde su parte puede reflexionar y si quiere seguir echando pleito, ya sabe la raíz de la mayoría de los problemas. El pretexto puede ser el dinero, el pretexto puede ser la infidelidad, pero es infiel porque es egoísta, porque no piensa en su esposa, porque no piensa en sus hijos. Y así otras cosas más que podrían derivarse de ellas, pero que ya no voy a comentar porque el tiempo ya se nos pasó. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos cure, nos purifique, nos sane y nos fortalezca para poder siempre estar encaminados hacia la presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y te acompañe siempre. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Queriéndolos invitar a un congreso que se va a llevar ahí en Los Ángeles, California. Si viven cerca de ahí o si conocen a alguien que vive cerca de allí y pueden invitarlo para compartirle una reflexión, 12 y 13 de octubre en un teatro que se llama Orfeum en la calle Broadway y la 9. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Para comprar los boletos en línea pueden entrar a la página santamariadelmonte.com o pueden llegar ese mismo día del evento. También comentarles que vamos a estar en la parroquia Santa Elizabeth de Hungría, cerquita de Austin, Texas. El lugar se llama Flaherville, creo que así se pronuncia. Ahí es entrada libre y también es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y vamos a estar ahí predicando. Si viven cerca de estos lugares, por ahí podemos encontrarnos, o si conocen a alguien que viva cerca de ahí, invítelo, puede ser la oportunidad para conocer más de las cosas de Dios y acercarse a ellas. Ahí en Texas, los que viven en Houston, en Dallas, Texas, San Antonio, por ahí podemos encontrarnos. Que Dios les bendiga y gracias por compartir también estos avisos. Y gracias también por compartir este evangelio.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Desde el 13 de agosto del año 2009 trabajamos en la radio. Tú puedes escuchar algunos de nuestros programas en YouTube. Busca el canal que se llama Modesto Radio. También puedes buscar algunos de los programas en Spotify. Puedes buscarlo también como Modesto Radio. Asimismo, también en iTunes y algunas otras plataformas de podcast. Recuerda, tanto en Facebook, en YouTube, Spotify, iTunes y en Telegram. Si quieres escuchar nuestros programas de radio ya pasados, busca Modesto Radio. Incluso también le puedes decir a Alexa, o si nos quieres escuchar en vivo, dile a Alexa que te ponga Radio Cepa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres que el Evangelio te llegue a un grupo de WhatsApp totalmente privado, mándanos un mensaje pidiendo el Evangelio a este número: 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Para los que están en México no necesitan ponerle la clave, pero también muchas gracias por ayudarnos también a compartir estos evangelios.